Buen día para todos, mi nombre es Daniel Rincón Guatibonza, soy psicólogo egresado de la Universidad del Bosque y actualmente me encuentro finalizando la especialización en neuropsicología clínica en la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Hoy quiero compartir con ustedes mi trabajo final con el que estoy aspirando a obtener el título de especialista. Este trabajo lo he titulado Evaluación neuropsicológica en neurocirugía funcional, una revisión de las tareas usadas en la etapa intraoperatoria y fue dirigido por la licenciada Daniela Andreotti, actualmente la neuropsicóloga del Hospital Central de San Isidro. La cirugía con paciente despierto es un procedimiento quirúrgico invasivo utilizado actualmente en el tratamiento de tumores cerebrales y este procedimiento consiste en interrumpir el efecto de la anestesia para despertar al paciente y estimular eléctricamente las áreas cerebrales afectadas por el tumor con el fin de realizar un mapa de la distribución de funciones cognitivas del paciente en el cerebro y también delimitar el área que el neurocirujano puede extirpar del tumor. De esta forma se reduce el riesgo de posibles déficits posoperatorios severos. Sin embargo, a pesar de los numerosos reportes positivos obtenidos con este procedimiento, los mismos indican algunos inconvenientes. Primero, cada equipo neuroquirúrgico lo realiza de una forma única y siguiendo un protocolo diferente de acuerdo a su experiencia y conocimiento. Y segundo, hay muy poca información publicada acerca de la construcción y validación de las tareas intraoperatorias que se están utilizando. Esto quiere decir que no se cuenta con datos normativos ni comparemos de esas tareas y ha traído como consecuencia dos necesidades particulares. Primero, documentar cuáles son las tareas que usan los diferentes equipos neuroquirúrgicos actualmente en la evaluación intraoperatoria y segundo, establecer tareas intraoperatorias específicas con datos psicométricos para la evaluación intraoperatoria del lenguaje. Por lo tanto, el objetivo del trabajo es identificar las tareas neuropsicológicas reportadas actualmente para evaluar aspectos lingüísticos durante la etapa intraoperatoria en pacientes que se someten al procedimiento de neurocirugía funcional por tumor cerebral. En cuanto a la metodología, se realizó una revisión bibliográfica sobre las tareas neuropsicológicas que se reportan en la literatura y para ello se utilizó o se hizo una recopilación bibliográfica para analizar de acuerdo a unos criterios que fueron previamente establecidos. En los resultados me gustaría comentarles que la búsqueda arrojó un total de 773 registros y posteriormente se redujo solamente a 8 artículos que eran los que cumplían con todos los criterios establecidos. En total se obtuvo información de 63 tumores cerebrales localizados en el hemisferio izquierdo y como decía anteriormente, la mayoría de ellos se encuentran en el lóbulo frontal. Sin embargo, de la mitad de estos tumores no se reporta la ubicación exacta dentro del lóbulo frontal, lo cual hace difícil que se pueda correlacionar con algún área elocuente para el lenguaje. La segunda localización más frecuente es en el lóbulo temporal y de esta forma se puede afirmar que los tumores ubicados en estos dos lóbulos, frontal y temporal, suman alrededor del 70% de los tumores reportados en estos estudios que fueron seleccionados. Y sin embargo, es importante tener en cuenta que por las características mismas de estos tumores es posible que se presenten casos de infiltración del tumor hacia otras áreas. De hecho, en uno de los casos que se reportaron en los estudios, se describió un tumor que se extendía a lo largo del lóbulo frontal, temporal y parietal izquierdo. Respecto a las tareas intraoperatorias que se utilizaron, se identificaron 15 tareas para hacer el mapeo del lenguaje y de estas 15 tareas, la que más se utilizó fue la tarea de denominación de objetos. La segunda que más se utilizó fue la tarea de repetición y las tareas que fueron menos utilizadas en estos estudios son la de asociación semántica, la de fluencia semántica y la de conteo. Entonces, para concluir, es importante resaltar que si bien en los últimos años ha crecido el interés científico por estos procedimientos y se ha visto un aumento de las publicaciones relacionadas con los efectos de la cirugía sobre el lenguaje, la revisión bibliográfica permitió identificar solamente 8 estudios en los cuales se reportaba este tipo de información. Además, el hecho de que la tarea de denominación de objetos sea la más utilizada puede estar relacionada con su facilidad para identificar múltiples alteraciones en el lenguaje de una forma muy rápida
y también porque se ha utilizado bastante en muchos lugares del mundo y se ha reportado que es una prueba que funciona bastante bien. Entonces, en lugar de tener los criterios que otras investigaciones proponen, como la ubicación del tumor y las características del paciente, son estos criterios los que se utilizan para elegir esta prueba. La segunda tarea que más se reporta son las tareas de repetición, mientras que otras tareas como aula automática o conteo se reportan muy poco. Y esto podría ser porque son tareas mucho más específicas que servirían para complementar la tarea de denominación de objetos y hacer como una batería mucho más general. Y para terminar, estos últimos procedimientos que se han utilizado para el tratamiento de los tumores, como la cirugía con paciente despierto, abren muchas posibilidades para los neuropsicólogos. Primero, reafirma la neuropsicología como una disciplina científica y clínica que contribuye a la calidad de vida de los pacientes. En segundo lugar, abre la posibilidad para evaluar otras funciones que no solamente sean el lenguaje, sino también la memoria, la atención, las funciones ejecutivas. Y por último, abre un campo muy interesante y poco conocido en las aulas de clase para que profesionales neuropsicólogos conozcan, se entrenen y se interesen por este tipo de procedimientos.